Alejandro Torres, que ya se conecta con nosotros en Sin Máscaras. Alejandro, yo te doy la más cordial de las bienvenidas y de antemano mis felicitaciones por este magno evento organizado por jóvenes y para jóvenes el pasado fin de semana, el pasado sábado. Muchas felicidades, estimado Alejandro. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido Manuel? Pues me da mucho gusto estar por acá contigo, iniciando la semana con mucho ánimo y especialmente, como dices, después de este gran evento que tuvimos el sábado, las Jornadas de Amor y Libertad, que arrancó con, debo decir, es un primer evento que tuvimos ahí en la Plaza de las Tres Culturas, además un espacio muy emblemático para la comunidad universitaria, para el movimiento estudiantil y pues un espacio desde el que se reivindicaron las libertades democráticas, los derechos que se han ganado en la ciudad y que se han visto amenazados, tú sabes, últimamente por ciertas figuras autoritarias, pero fue más que pues una protesta, una celebración de esas libertades que se han ganado en la ciudad y en el país, y la verdad es que un gran evento con muchos colectivos de universidades antirracistas, de la diversidad sexual, un muy buen evento. Sí, ha sido un gran fin de semana. Excelente y bien merecido, estimado Alejandro Torres. Bueno, pues vamos a entrar al análisis. Yo me disculpo contigo, yo me disculpo con la audiencia, y yo me disculpo con todo aquel ser humano que tenga sentido común político, porque está a punto de ver un video que ya nos adelantaba Jorge Armando Rocha. Es muy bizarro, pero Gustavo de Hoyos tuvo el valor para publicarlo. Gustavo de Hoyos, Alejandro, se destapa para la presidencia de México y tiene que hacer fila entre de los más de 45, 50 que levantaron la mano justo antes que él. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adri. Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros. A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país. Tengo la misma sangre que tú. Alguien que no está podrido del poder. Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo. No vivo de la política. Y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto. Yo quiero encabezar ese esfuerzo. Todos los gobiernos nos han decepcionado. México ya necesita de propuestas drásticas. ¿Como cuáles? Primero, servicios de salud y educación de calidad ya para todos. Ya. Yo creo que con eso estamos. Para empezar, se nota que Gustavo de Hoyos y su equipo conocen Filmora. Bravo por ello. Y segundo lugar, no sé tú, Alejandro, pero yo en lo particular me niego rotundamente a que este país tenga un presidente que se apellide de Hoyos. ¡Qué vergüenza! No se puede permitir en ningún momento. También en el entendido de este asunto de la sangre, de somos lo mismo, tenemos la misma sangre. Sí, el mismo que a través de una videoconferencia en España se arrodilló ante el rey y solicitó la intervención extranjera a nuestro país, justo como lo hicieron los conservadores del 57, del 60 y 63 en el Palacio de Miramar, en Europa, con Maximiliano de Habsburgo, Alejandro. Ese cuate, pues prácticamente el segundo al mando de Claudio X González, quiere ser candidato a la presidencia de México. En una de esas, pues incluso hasta se anima el propio Claudio. ¿Cómo ves? Yo lo he visto difícil que se anime el propio Claudio, porque hay algo que sucede y mira, ellos están, creo que, bastante molestos con pues, sus empleados de los partidos de oposición, que son el PRI, el PAN, el PRD, porque no les han cumplido. Ya han pasado elecciones, ya han pasado varios procesos electorales en estados, el proceso electoral de la mitad del sexenio del presidente López Obrador, y los resultados que tenía pensados Claudio X González y Gustavo de Hoyos, pues no eran, no son los esperados, ¿no? Y creo que
parte de esta frustración que han tenido después de estos procesos electorales, en donde Morena ha seguido avanzando a paso firme, ganando estados, ganando municipios, y ya con una ventaja muy clara rumbo al 2024, tanto en los estados que estarán en disputa, como en las cámaras y, por supuesto, en la presidencia de la República, pues frente a ese escenario tienen que tomar acciones desesperadas. Y es que tanto Claudio X González como Gustavo de Hoyos siempre habían tenido a gente en los partidos, en este caso el PRI y el PAN, que les operaran y que se tuvieran que ensuciar las manos, vaya, hacerles el trabajo sucio desde el gobierno, desde la presidencia de la República. Siempre habían tenido ahí un empleado muy, muy obediente, ¿no? No solamente a los intereses de esa élite nacional, sino a los intereses de las transnacionales y de gobiernos extranjeros, pero pues han resultado muy incapaces, han resultado bastante ineficientes estos políticos tradicionales, y principalmente Claudio X González ha sido de los que siempre, tú recordarás, no se presenta como político, como un aspirante a ese espacio de la presidencia de la República, porque como te decía, ellos realmente desprecian eso, no es un espacio al que incluso deseen llegar, porque saben que hay que lidiar no solamente con el pueblo, ¿no? Sino que hay que lidiar con otros gobiernos extranjeros, y que ellos siempre han estado enfocados más a sus negocios, a llenarse los bolsillos de forma sucia a través de condonaciones de impuestos, de contratos leoninos con el gobierno, y de tener ciertas condiciones que les permitieran pues tener los monopolios en el país. Y creo que lo que hace Gustavo de Hoyos pues es justamente una acción desesperada frente a la falta de liderazgo que hay en el país de parte del PRI y el PAN, pero es muy peligroso porque hay que revisar qué es lo que él propone. Él saca hoy tres videos. Uno de ellos dice, uno de nosotros, porque estamos hasta la madre de los políticos, y uno de nosotros tiene que ser el que llegue a la presidencia. ¿Quién es uno de nosotros? No es un ciudadano común, un ciudadano, un comerciante, un empresario pequeño, mediano. Es uno de esa minoría que se ha beneficiado con la corrupción y que pues, busca que siga el régimen de privilegios en el país. Entonces, por eso, ese es el lema del primer punto, ¿no? Uno de nosotros. El segundo es todavía aún peor, porque dice él propuestas drásticas. Uno dice, hoy los impuestos se gastan en caprichos de la 4T, y pasa escenas, ¿no? de las obras de la 4T, incluso de las obras ya concretadas. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería Dos Bocas, y él pasa a la construcción del Tren Maya. Es increíble que piense que eso puede ser una estrategia que lo favorezca, porque la gente quiere los proyectos, y él casi presume y le hace publicidad a los proyectos de la 4T en su propio spot, y dice que ya no quiere que se gasten los impuestos en caprichos. No, dice que se gasten mejor en otra cosa. Otro peor, dice, un nuevo acuerdo con los americanos, abrir la frontera norte para los negocios, o sea, no para las personas, no para que haya libre tránsito, no, abrir la frontera norte para los negocios, los grandes negocios, ¿no? Y ¿por qué no el crimen organizado? ¿Por qué no el narcotráfico que gobernó con Calderón, para que otra vez puedan pasar libremente la cocaína, la marihuana, ¿no? El fentanilo? Es que esos negocios son los que quieren en la frontera norte. El plan Bukele dice, peor todavía, aspira a un modelo como el de El Salvador, en donde están encarcelando gente a diestra y siniestra. Están los campos de concentración del Salvador. En El Salvador. Y es un modelo, pero esto es muy interesante, porque ese modelo de justicia, entre comillas, ha sido pues bastante exitoso entre los sectores conservadores, que aspiran a que haya mano dura, que siga la violencia, que sigan los balazos, y proponen por eso pues aspectos como la pena de muerte, como la cadena perpetua. Pero imagínense un escenario en donde este tipo de propuestas se den en México con un sistema de justicia como el que tenemos hoy en día, en donde 80% de los culpables, de los que son declarados culpables, en muchos de los casos son inocentes, y eso es lo que sucedía en el sexenio de Calderón, que muchos de los muertos, pues en su misma medida eran inocentes. Imaginemos qué es lo que sucedería si en El Salvador sucede esto sin orden judicial, se hacen detenciones, se hacen cateos, es un caos.
pues es el modelo de justicia de violencia que propone Gustavo de Hoyos. Propone intervención gringa en México también, dice, ¿por qué no? Pues con seguridad. Ahí le hace un guiño allá al ejército y a los republicanos estadounidenses, al plantear en este contexto en donde ellos han ya declarado la intervención, han propuesto y han puesto sobre la mesa la intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio mexicano. Gustavo de Hoyos, ¿por qué no?, les hace un guiño y les dice pues que él estaría de acuerdo con permitir la intervención de Estados Unidos en México en materia de seguridad. Nada más y nada menos, querido Manuel. Así las propuestas de esta derecha vendepatrias, traidora a la patria y sumamente fascista. Sí, a ver, Alejandro, a mí ya me queda perfectamente claro que me lleva la fregada, porque estamos viendo un proceso de agringuización, ¿sabes? De americanización, estadounidización de la política mexicana, pero solo en la oposición. O sea, ya tenemos al Joe Biden mexicano, al señor Constitución, ¿no? Al señor Santiago Krill, que lo único en lo que se parece en Joe Biden es que de vez en cuando se le olvida el nombre del diputado Rafael Caro de Movimiento Ciudadano. Es lo único en lo que se parece Santiago Krill a Joe Biden. Eso, y que tenga que recurrir a mujeres para que pues no lo asedien, con preguntas incómodas. Eso por un lado. Ya tenemos al Joe Biden mexicano y ya con Gustavo de Hoyos tenemos al Donald Trump mexicano también, al empresario, al hombre de negocios, dueño de toda media ciudad peluche, que te va a decir que él es la esperanza, pero yo creo que donde hace crack y cortocircuito esta situación es cuando tú dices, uno de nosotros, imagínate al campesino, al hombre, al jornalero que sale todos los días a conseguirse el pan, no solo para él, sino para sus familias, en jornadas no de 8 horas, 9, 10, 11, 12, 16 a veces, Alejandro, algunos trabajando en 3 trabajos al día para completar las rentas, en el caso de la Ciudad de México, y que de repente escuches a Gustavo de Hoyos decir, uno como nosotros, perdón, pero es un enorme sácate a bañar. O sea, no hay una sola relación ni ápice para asumir que puede haber correlación con la población mexicana de a pie, en donde para mucho mal siguen habiendo millones de pobres en este país, y que diga uno de los beneficiados del régimen liberal concentrados en la riqueza suprema como Gustavo de Hoyos a decir, yo voy a ser el que te salve. Pues ya tenemos a nuestro Joe Biden y ya tenemos a nuestro Donald Trump. Ni siquiera para ser opositores son auténticos. Incluso en la simulación y en la parodia se recurre al extranjero, Alejandro. Sí, ya él acaba de arrancar su campaña a esta candidatura por la presidencia de parte de la oposición, pues con propuestas muy resumidas, ¿no? Entregar el país a los extranjeros, permitir la intervención estadounidense en México, que vuelva la corrupción, que se acaben los grandes proyectos de desarrollo nacional, de infraestructura, que eso se vuelva a destinar en lujos, en que se vaya a los bolsillos de algunos cuantos políticos corruptos, y ¿por qué no? Pues también que haya un autoritarismo que siga derramando la sangre en el país y que además pues encarcele a personas inocentes, ¿no? Creo que es ya de principio pues una estrategia muy fallida, como tú bien dices, tomando en cuenta que los que son como él son una minoría no mayor al 1 o 2% en el país, incluso pues hay unos cuantos más, tal vez un 10% más que puede sentirse identificado con ese modelo de mexicano, ¿no? Que es pues un 15%, pero realmente los que son como él, pues yo diría que no llegan ni al 1 o 2%. Entonces creo que aspirar a que esa pueda ser tu base de apoyo tiene pronosticada una derrota absoluta en las urnas, porque está pensado solamente, y esto es importante decirlo, en términos de la intervención estadounidense o de buscar apoyos de gobiernos extranjeros o de los grandes capitales para que apoyen su candidatura, para que puedan financiar su candidatura, que le puedan apoyar desde los grandes medios de comunicación, que puedan también intervenir en el INE y en ciertos organismos que puedan todavía tener, para que una posibilidad como la que él pone sobre la mesa sea la del México ganador, como dice Gustavo de Hoyos. Pero realmente si él apostara a una estrategia democrática, de ganar en las urnas, pues creo que, como te decía, pues está pronosticada una derrota absoluta
de este personaje y de todo lo que representa. Correcto. Alejandro, como postre, y digo postre porque como acabo de ver Jorge Armando, me acordé de Mañanera 360, como postre, estimado Alejandro, yo te pregunto, ¿qué opinar acerca de la restitución inmediata y que va a suceder exactamente en 30 minutos de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE? El tipo solamente estuvo 15 días afuera del cargo, o sea, nuestro Poder Judicial ya nos ha hecho 6 que muy pronto vamos a sintetizar en un video, pero la más reciente ha sido esta, Alejandro. El plan B, desaparece el secretario ejecutivo, no Edmundo, el cargo como tal. Edmundo se queda sin trabajo. Y el Poder Judicial decide que tienen que restituirlo y hoy va a volver, pero ya no como secretario ejecutivo, ya no existe ese cargo, sino la mera implementación de Edmundo, a ver qué figura, órganos se crean en el INE, pero es el capricho de la presencia, no de la función que genera el personaje. En base a eso, es una derrota para el plan B, es una derrota no para el Estado mexicano, sino para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también te pregunto, ¿es un presagio con lo que puede ocurrir en la discusión en la Suprema Corte de Justicia para saber si el plan B es constitucional y o no? Sí, creo que además de una derrota para el gobierno de la 4T y para la propuesta como tal del plan B en materia electoral, de la reforma del plan B en materia electoral, creo que pues es una derrota para todo el pueblo, porque es un insulto el hecho de pensar que todavía le estén consiguiendo una chamba a una persona como Edmundo Jacobo, que lleva tantos años viviendo del presupuesto, que lleva tantos años con un sueldo insultante para las mayorías que viven en este país y que ganan un salario muchísimo menor y que no tienen todos los privilegios, las comodidades que este personaje ha tenido y que lo ha utilizado no solamente hablando en términos de sus ingresos y de todos los privilegios que han tenido al interior del INE, sino que lo han utilizado en detrimento de la democracia en el país, que han utilizado esa figura del secretario ejecutivo para operar los fraudes, para operar los desvíos desde el Instituto Nacional Electoral, desvíos financieros, y obviamente pues que permanezca una estructura en el INE en donde pues puedan garantizar que siga gobernando el grupo de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Creo que están operando desde el Poder Judicial, como tú bien dices, esa es su apuesta, lo que no pueden ganar en las urnas, porque obviamente la mayoría que se tiene en el Congreso es a partir de los votos y de la mayoría que se construyó en 2018 y en 2021, pero lo que no ganan en las urnas lo quieren ganar en los juzgados, comprando jueces, comprando magistrados, ministros, y creo que es justamente lo que se puede avecinar. Habrá que estar muy pendientes, pero por eso será fundamental la movilización del próximo sábado. Aprovecho que estamos por acá para invitar a toda la audiencia a que nos movilicemos el próximo sábado 18 de marzo. No solamente va a ser una celebración por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, sino que también va a ser una manifestación todavía en contra de estos poderes que se resisten a que se dé la transformación. Es un insulto, definitivamente genera mucho coraje, genera una impotencia muy grande que no pueda darse un cambio mayor y con mayor rapidez en el Poder Judicial, pero creo que por eso será fundamental que se alce la voz en las calles el próximo sábado. Y el próximo sábado justamente es ahí donde nos vamos a ver. Alejandro, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis aquí en Sin Máscaras en los Reporteros MX, como todos los lunes. Amigo, compártenos tus redes sociales para estar al pendiente de las coberturas informativas y analíticas que realizas. Nuestras son de todos. Expropiese. Pues nos vemos por acá, querido Manuel, muchas gracias. Esperemos nos podamos encontrar y dar un abrazo por ahí el próximo sábado en el Zócalo y por supuesto con todas y todos los que nos están viendo, que nos podamos ver por allí y abrazar, encontrarnos, y nos vemos en redes como @Alejandro4T. Un saludo, un abrazo para todos y excelente inicio de semana. Un abrazo del tamaño de Saturno. Muchas gracias, estimado Alejandro. Cuídate mucho y estamos en contacto. Es justamente Alejandro